Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a JNLX, su canal de trading favorito. El día de hoy estamos en un nuevo video, en una nueva sesión de la estrategia PCR. El día de hoy, bueno, estamos ante una sesión que me ha compartido uno de los, uno de los integrantes del grupo de lo que es de trading del canal de Telegram. Si no estás unido, te invito a que te unas, que realmente es un grupo bastante interesante en el que puedes compartir tus experiencias y conocer también experiencias de otros. Y bueno, él me ha compartido lo que es esta sesión en el cual él ha hecho operaciones, digamos, en reversión. Vamos a estar analizando lo que es básicamente todo. Y tomo este ejemplo como una segunda parte del video anterior, ya que aquí solo vamos a enfocarnos en las reversiones y en los contextos más horribles que existen, que son estos de volatilidad alta, alta mecha. Entonces, muy pocos saben, digamos, operar este tipo de escenarios. Y con PCR, digamos que podemos operar las tres condiciones, no les digo que no. Pero yo siempre les he mencionado que la mejor opción cuando tengan este tipo de contexto es buscar reversiones, porque son las que tienen mayor probabilidad de éxito. Las continuidades y pullback se pueden dar, sí, pero no son tan, digamos, probables de darse. Por eso es que algunos perdemos operaciones en este tipo de escenarios cuando son muy volátiles. ¿Listo? Entonces, bueno, el chico aquí lo que está haciendo es identificando todos sus contextos. Yo en el video anterior, si eres suscriptor del canal, ya te había dicho que cuando tenemos lo que son mercados con velas así, tipo mechas, que vemos estructura sucia, consideramos que el contexto no es un contexto sano, es decir, que es un contexto débil. Entonces, aquí lo que son los soportes y resistencias suelen funcionar bastante bien. ¿Listo? Incluso si tenemos la estructura de máximos y mínimos, los máximos también pueden funcionar como zonas para operarse, digamos, una reversión. Todo está también en cómo veamos las debilidades. También podemos interpretar patrones que se forman. Aquí hay un patrón de 3 gira. Aquí vemos patrones. Aquí vemos patrones también muy repetitivos. Yo suelo tomar mucho en cuenta eso también, cómo sube el precio a los niveles. Si me está generando, digamos, entradas pequeñas y de un momento a otro empieza a hacer entradas más grandes, yo lo veo como agotamiento. O si hace entradas más grandes como esta y empieza a reducir la fuerza, esos son para mí agotamientos. ¿Listo? Entonces voy a, mientras echar esta pequeña introducción, vamos a ir viendo qué es lo que hace. ¿Okay? Ya tenemos claro el contexto, son contextos volátiles. Y ahora voy a pasar a buscar lo que son las operaciones. Aquí espero bastante, hizo bastante trazos. Ok, aquí hizo la primera operación. Más o menos aquí. Más o menos ahí hizo la primera operación. Ahí tenía su nivel trazado. Y pum, ahí hizo la primera operación. ¿Qué podemos ver a nivel gráfico, a nivel contexto? Esta operativa, lo que les había mencionado, aquí podemos ver que hay cierta debilidad, porque estas ya son velas débiles, velas pequeñas, velas con poco volumen, y esta vela se puede representar como una vela no de agotamiento, pero sí una vela débil dentro del contexto. Entonces, él aquí opera una zona fuerte. Vamos a ver si expando un poco más. Aquí podemos ver que también es una tendencia alcista, pero no es una tendencia alcista tan pronunciada. Entonces es válido que ingrese esta venta. Y lo que les digo, cuando nosotros veamos, digamos, oportunidades en contextos así, lo ideal sería buscar
reversiones, porque aquí esto se puede considerar un máximo. Entonces, al tener un bloqueo acá, algunos hubiesen hecho compras. Bastante bonita, es bastante válida. Incluso ahí tiene una zona. Se pueden decir que esta vela no es una vela de fuerza. Diríamos que no. Pero si nos damos cuenta, es una velita que, termina cerca casi de su mínimo. Entonces podemos tomarla ahí como una velita de fuerza. Incluso validamos el recorrido de ella. Entonces vamos a buscar la siguiente operación, porque él hace varias. Hay una que él pierde. Vamos a buscarla. Ok, creo que esta es la que él pierde. Sí, esta es la que él pierde. Ok. Esta operación, si bien se perdió, podríamos decir que por margen de error. Ya les digo el por qué. Porque sí es una entrada válida. Como sabemos, actualmente en todos los gráficos vimos movimientos muy volátiles. Vimos movimientos que no eran saludables. Quiero que comprendan que esta caída se puede representar como ya la debilidad o el último empuje. ¿A qué me refiero con el último empuje? Si vemos aquí hay una estructura bajista, podemos considerar todo esto como un solo movimiento, porque aquí hay descansos. No hay otra vela que nos indique como un retroceso tan válido, sino que ha venido haciendo un descanso. Entonces, de aquí está empezando a ser como una caída, digamos una caída fuerte. Y esta última velita, si nos damos cuenta, es más pequeña que las anteriores. Incluso viene solo a rellenar este pequeño espacio de aquí. Por ende, muestra un signo de debilidad. Esta operación él la pierde, pero para mí, y en lo que me indica mi experiencia, es una entrada válida. Incluso podemos, como les mencioné, ver esto como una debilidad, como una reducción de fuerza ya aquí, y justo quedó en su nivel. Por ende, para mí, esta entrada fue bastante válida. Y como el contexto no es un contexto fuerte, se apoya muchísimo. Entonces vamos a reproducirla. Esta operación se pierde realmente, pero como les mencioné, es una entrada bastante válida. Vamos a pasar, hace una más. Ok, aquí. Quiero que vean que esta es muy parecida a la anterior. ¿Por qué es muy parecida? Porque esta, en vez de hacer la debilidad con reducción de fuerza, la hace con agotamiento. Si nos damos cuenta, aquí las velas son medianamente pequeñas. Digamos hasta aquí, son medianamente pequeñas, son naturales. Pero estas son más grandes que las anteriores. Por ende, aquí hay una aceleración. Y al haber una aceleración, él tiene como objetivo unos niveles por acá. Entonces, al tener estas zonas, son zonas fuertes. Al haber el agotamiento, la debilidad por agotamiento, también podemos decir con una reducción de fuerza después de esta super subida. Empezó a subir bastante débil. Y acá vuelve a hacer otro intento más así. Por ende, hay como doble debilidad. Tanto una debilidad de reducción de fuerza como un agotamiento. Y por eso les mencioné que para mí es importante que ustedes entiendan que PCR no es solo trazar líneas. Hay algunos que solo trazan líneas a zonas considerando que son importantes, pero no consideran todo el contexto, no consideran cómo llegó su precio a ese nivel, cómo se está moviendo el mercado, si se está moviendo lento, si se está moviendo fuerte. Considerar también los patrones, porque hay gente que le tiene miedo a los patrones creyendo que es una estrategia. No, estos solo son comportamientos que hace el mercado. El mercado es fractal, entonces podemos verlo
reflejado en movimientos en el gráfico y también en temporalidades. Por ende, también cuando nosotros analizamos gráficos a 30 minutos o a esa temporalidad, estamos identificando lo que está haciendo una vela de mayor temporalidad en tiempos más cortos. Es decir, interpretamos su información. Y bueno, voy a dejar corriendo la operación. Ahí está. Toma un buen punto de entrada. Si bien no rellenó del todo, pero sí lo hizo hizo un pequeño gap. Entonces es bastante bonita esta operación. Voy a dejarla que se pueda desarrollar. De hecho, vamos a ver cómo se desarrollaron las demás operaciones, porque también es bastante interesante ver cómo llegaron, cómo se dieron. Listo. Entonces vimos que aquí llegó con debilidad. Precio no quedó justo ahí, pero sí hizo un pequeño gap, y ahí nada más hizo su pequeño movimiento. Espero que estas explicaciones hayan quedado un poco claras. Ya estos días voy a estar volviendo yo a subirle las operaciones normales. Pero sí, quería primero hacer unas pequeñas clases para que se vea como reflejado cómo operar situaciones de volatilidad. ¿Qué tipo de operaciones podemos buscar en este tipo de escenarios? En lo personal, yo les recomiendo que cuando vean mercados volátiles busquen reversiones. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado, usualmente el contexto suele estar bastante débil, suele estar con agotamientos continuos. Entonces, para mí es importante que sepan reconocer buenos contextos para buscar operativas PCL. No todos los contextos van a cumplir las tres condiciones. Pueden hacerlo, pero hay que irnos a favor con el que mayor probabilidad nos brinde, ¿ok? Y nada, espero que les haya gustado el video, que si es así, apoyen con un like y que se suscriban al canal. Sin más que decir, yo soy JNLX y nos vemos en un próximo video.